El camino del Bodhisattva, parte 1. Lección 7. Con la motivación correcta y también con la actitud correcta, necesitamos estudiar este precioso texto sobre el Bodhisattvacharya Avatara del gran Acharya Shantideva. En el segundo capítulo hay 3 secciones principales que son preliminares, parte principal y ritual de conclusión. En este momento, aún estamos en la parte de preliminares, que a su vez tiene 2 secciones principales. La primera es purificar el continuo mental. Así que seguimos estudiando esa parte que también se divide en 8 subsecciones. La primera es ofrecimientos, la segunda, postraciones, la tercera, refugiarse, la cuarta, confesión de actos negativos, que ya han sido explicadas. Y ahora, hoy toca estudiar la quinta, que es regocijarse. 2.2.2.2.2.2.1.5 Regocijarse. Capítulo 3. Este regocijo está en el tercer capítulo del Bodhisattvacharya Avatara y también tiene 2 secciones principales. La primera es regocijarse en virtudes mundanas y la segunda es regocijarse en virtudes trascendentales o más allá de las virtudes mundanas. 2.2.2.2.2.1.5.1 Regocijarse en virtudes mundanas. Capítulo 3.1. Primero, regocijarse en virtudes mundanas. La primera estrofa dice que aquellos seres que realizan acciones virtuosas como acciones virtuosas significa alguien que ha abandonado realizar el acto de matar, robar, etc., y a quien también realiza otras buenas acciones, se dice que realiza acciones virtuosas. Aquellos que hacen estas acciones virtuosas se liberan de las penas del estado de pérdida. Aquí, liberarse del sufrimiento de los reinos inferiores significa realizar acciones virtuosas. Realizar acciones virtuosas mundanas que evitan que se experimente el sufrimiento de los 3 reinos inferiores. Por tanto, aquellos que realizan acciones mundanas como no matar o haber abandonado el matar, ayudar a otros de cualquier manera, etc., debido a estas virtudes mundanas, experimentan el resultado de sus virtudes, que es la felicidad. Experimentan la felicidad o permanecen en un estado de felicidad como resultado de su propia virtud mundana. Y cuando vemos que alguien ha hecho una virtud mundana, simplemente debemos apreciar, apoyar y regocijarnos por sus buenas acciones. Y si hacen esta virtud mundana, no importa si siguen o no al Buda. A quien quiera que haga cosas buenas, que haga buenas acciones, simplemente lo admiramos, nos regocijamos, lo apoyamos y lo apreciamos. Que nuestra mente se sienta feliz o infeliz por las acciones de otros depende de uno mismo. Si debido a las buenas acciones de otros generamos celos, si las buenas acciones de otros nos causan celos, los celos nos causan infelicidad a nosotros mismos, porque las buenas acciones de otros nos causan infelicidad. Y si nos regocijamos por las buenas acciones mundanas de otros, entonces las buenas acciones de otros son causa de nuestra propia felicidad. Esto se da cuando nos regocijamos, nos alegramos por ellos, nos sentimos bien por ellos y nos sentimos felices cuando otros hacen algo bueno. El que las buenas acciones de otros puedan causarnos felicidad o infelicidad depende de cómo pensemos. Si sentimos celos, por supuesto, nos sentiremos infelices por las buenas acciones de otros. Si practicamos el regocijo, gracias a las buenas acciones de otros, nos sentiremos felices. La felicidad y la infelicidad son causadas por la actitud mental de uno mismo. Depende de nuestra actitud mental. No depende de los otros. La misma buena acción de otros puede causar 2 tipos diferentes de sentimientos en 2 personas distintas. Si una persona se regocija, entonces esa persona se siente feliz. Si una siente celos, en ese caso, esa persona se siente infeliz. Y ambas cosas son causadas por la misma acción, la misma buena acción de uno de los seres. Las buenas acciones de otros a veces pueden causar felicidad y a veces pueden causar infelicidad dependiendo de cómo lo percibamos. Por lo tanto, todo depende de uno mismo. Todo depende de cómo pensemos, no depende de lo que otros estén haciendo, ni depende de sus acciones. No depende de las acciones de otros, depende de nuestra propia manera de pensar. Si queremos obtener felicidad,
Si anhelamos la felicidad, en tal caso, por supuesto deberíamos practicar el regocijo con el deseo de obtener felicidad. Pero si aún así generamos celos, significa que estamos destruyendo nuestra propia felicidad por nuestros propios pensamientos celosos y negativos. Nadie está destruyendo nuestra felicidad. Nuestros propios celos destruyen nuestra felicidad y generan obstáculos para cumplir nuestro deseo, que es obtener felicidad. Si realmente conocemos la causa de la felicidad y si realmente conocemos la causa del sufrimiento, definitivamente deberíamos adoptar la práctica del regocijo y no deberíamos generar celos, ya que estos, en realidad, son causados por diferentes o varios pensamientos negativos. Y estos celos también pueden causar más y más sufrimiento y pueden hacer que desarrollemos más y más pensamientos negativos a partir de ellos. Uno puede odiarlos, uno puede hacerles daño, uno puede criticarlos o uno puede intentar desacreditarlos o culparlos, etc. Los celos en sí mismos son causados por diversos pensamientos negativos y también provocan que surjan muchos otros pensamientos negativos, así como también hacer que cometamos muchas otras acciones negativas. Y esto nos causa experimentar más y más sufrimiento en el futuro. Por tanto, si podemos controlar los celos, eso en sí mismo es un gran logro, ya que hemos destruido uno de los grandes obstáculos que destruyen nuestra propia felicidad. Destruir los celos o nuestros propios celos o controlarlos mediante la práctica del regocijo es un gran logro. En las enseñanzas del Buda también se dice que una de las maneras más fáciles de acumular gran mérito es practicar el regocijo. Con solo regocijarse por las virtudes de otros, aunque no seamos nosotros quienes hayamos realizado esas mismas virtudes, obtendremos gran mérito por ese regocijo por las virtudes de otros. Normalmente decimos que la práctica del regocijo puede lograr dos propósitos. Primero, podemos acumular gran mérito y segundo, podemos controlar y finalmente destruir nuestros propios pensamientos de celos. Y generalmente también decimos que se puede practicar el regocijo en cualquier momento, en cualquier lugar, y no tomará mucho de nuestro tiempo. Así pues, es muy importante practicarlo. En las enseñanzas también se dice que una de las formas más fáciles de acumular gran mérito es practicar el regocijo. Si las acciones de otro nos causan dolor o infelicidad, eso no está bien, pues lo que sea que hagan los demás no debería perturbar nuestra mente pacífica. Al mismo tiempo, si uno puede corregirlos, si uno puede guiarlos, debería hacerlo con una buena intención, pero no se les debería criticar por odio o por desagrado. En cualquier caso, debemos regocijarnos incluso con quienes realicen virtudes mundanas. Cosas buenas como apoyar escuelas para niños pobres o dar comida a los mendigos, etc., forman parte de las virtudes mundanas. Y aquí en esta sección dice regocijarse en virtudes mundanas, incluso si quienes las hacen no son creyentes o son librepensadores. Así que simplemente nos regocijamos por cualquier virtud que veamos o escuchemos que haya sido realizada por otros. Debemos regocijarnos, apreciarla. Y debido a las buenas acciones de otros, deberíamos sentirnos felices, sentir alegría y apreciarlas. Si debido a las buenas acciones de otros nos sentimos infelices, en cierto modo estamos arruinando nuestra propia preciosa vida humana, destruyéndola por el pensamiento de los celos. Cuando hay celos, los celos no nos motivarán a hacer cosas buenas, siempre nos motivarán a realizar acciones negativas, pues en sí mismos son un pensamiento negativo. Y los pensamientos negativos siempre nos motivarán a hacer acciones negativas y no nos motivarán a hacer acciones positivas. Por ejemplo, si plantamos una semilla de arroz, solo puede crecer arroz. No pueden crecer otros granos, no es posible. De forma similar, tener un pensamiento negativo solo puede motivarnos a realizar acciones negativas y no nos motivará a hacer acciones positivas. Al conocer las consecuencias de los celos y los beneficios de practicar el regocijo, uno debe abandonar el pensamiento de los celos y adoptar la práctica del regocijo. 2.2.2.2.1.1.5.2 Regocijarse en virtudes trascendentales. Siguiente. Regocijarse en la virtud más allá de lo mundano. Aquí, virtudes trascendentales significa virtudes budistas, las cuales también tienen dos categorías, divisiones o clasificaciones principales, que son las virtudes budistas de la tradición Pali
y las virtudes budistas de la tradición sánscrita. 2.2.2.2.2.1.1.5.2.a. Regocijarse en la virtud del vehículo pequeño. 3.2. Primero, las virtudes budistas de la tradición Pali. Uno debería regocijarse en las virtudes de la tradición Pali. Creo que esto corresponde a los 2 primeros versos de la segunda estrofa. Me alegro de la acumulación de mérito que es la causa para alcanzar la iluminación. Aquí el estado de iluminación se refiere a los Shravakas y Pratyeka Budas. Así que esta sección dice regocijarse en la virtud del vehículo pequeño. Por lo tanto, aquí estado de iluminación se refiere al estado de Shravaka Buda y al de Pratyeka Buda, no se refiere al estado de Buda perfecto. Lo anterior significa que uno debe regocijarse en las acciones virtuosas que son causa de alcanzar el estado de Shravaka Buda y de Pratyeka Buda, para quienes son sus seguidores. 2.2.2.2.2.1.1.5.2.b. Regocijarse en su resultado. 3.2. La siguiente es regocijarse en su resultado. En la sección dice regocijarse en su resultado, que son los siguientes 2 versos de la segunda estrofa. Celebro la liberación definitiva del sufrimiento del samsara conseguida por los seres. Creo que aquí liberación definitiva o liberación se refiere a liberación de todo este samsara, por lo que los seguidores de las virtudes de los Shravakas y Pratyekas alcanzan su propio resultado, que es el estado de Shravaka Buda y de Pratyeka Buda, y nos regocijamos por sus logros que los liberan del océano del samsara. De hecho, el Shravaka Buda y el Pratyeka Buda es un estado que ha alcanzado la liberación de todo el samsara, porque ellos no tienen el oscurecimiento de las aflicciones mentales. De acuerdo con las tradiciones sánscritas, se cree que los Shravaka Budas y los Pratyeka Budas han alcanzado la liberación del samsara completo. De acuerdo con esos 2 versos, debemos regocijarnos por los resultados de sus seguidores, que son haber alcanzado el estado de Shravaka Buda y de Pratyeka Buda. 2.2.2.2.1.1.5.2c. Regocijarse en la virtud del gran vehículo. 3.3. Ahora la siguiente, la tercera, que es regocijarse en la virtud de la tradición sánscrita o del gran vehículo, y que es la tercera estrofa. Como dice aquí, me alegro de la iluminación de los protectores y de los niveles de realización de sus herederos. Creo que aquí primero nos regocijamos por los resultados temporales y luego, últimos, de las virtudes del Mahayana. El resultado último de las virtudes del Mahayana es alcanzar la budeidad perfecta, y sus virtudes temporales son como alcanzar el resultado temporal de las virtudes del Mahayana, que es alcanzar los bhumis, como el primer bhumi, el segundo bhumi, el tercer bhumi, etc. Aquí nos regocijamos por alcanzar la perfecta budeidad, y también nos regocijamos por aquellos que alcanzan el primer bhumi, el segundo bhumi y de ahí en adelante, lo cual es también como regocijarse por el resultado temporal, que se refiere al primer bhumi, segundo bhumi, etc., y también regocijarse por el resultado último, que es alcanzar la budeidad perfecta. 2.2.2.2.2.1.1.5.2d. Regocijarse en su causa. Ahora el siguiente, regocijarse en su causa. Aquí, causa significa intención. Aquí uno desea colocar a todos los seres en el estado de felicidad, o desea que todos los seres sensibles obtengan felicidad, o se les coloca en el estado de felicidad. Uno tiene este tipo de deseo de colocar a todos estos seres en el estado de felicidad, y este tipo de deseo o intención por sí mismo es un océano de virtud, o tiene gran mérito. Por tanto, la intención tiene gran mérito y la aplicación también tiene gran mérito. Aplicación aquí significa que con esa intención realmente se sirve a todos los seres sensibles sin excepción alguna. Simplemente nos regocijamos por aquellos que tienen esa intención virtuosa y aplicación, sin tener pensamientos de celos ni pensamientos competitivos. Solo nos regocijamos, apreciamos, apoyamos y nos sentimos felices y gozosos por sus acciones virtuosas. Al hacer esto, uno se siente feliz, puede acumular mérito,
puede controlar los celos, está destruyendo el obstáculo, está destruyendo a su propio enemigo interior, que siempre nos causa más y más sufrimiento, y que aquí no es otro que los celos. Purificar el continuo mental tiene 8 subapartados. Ahora terminamos el quinto, que es regocijarse. 2.2.2.2.1.1.6. Pedir que se haga girar la rueda del Dharma. 3.5. Y el sexto es pedir que se haga girar la rueda del Dharma. Con las manos juntas, uno suplica a todos los Budas de las 10 direcciones, suplicando por aquellos que están en la oscuridad del sufrimiento, y también por aquellos que están en la oscuridad de la ignorancia, para que puedan discernir cuál es el camino correcto y cuál es el camino erróneo. Para dar conciencia a tales y tales seguidores ignorantes, se está pidiendo que giren la rueda del Dharma o que iluminen o enciendan la luz del Dharma. Esto significa que a aquellos seres que están sufriendo, que están en la oscuridad del sufrimiento y que también están en la oscuridad de la causa del sufrimiento o cometiendo acciones negativas por ignorancia, por favor que les iluminen mostrándoles el camino correcto y guiándoles a través de la luz del Dharma. En otra enseñanza también se dice que cuando pedimos que se gire la rueda del Dharma, debido al poder de esta petición, después de pedir cualquiera de las enseñanzas que el Buda haya dado, también podemos acumular mérito porque también somos uno de los seres que ha pedido que se gire la rueda del Dharma, y debido a eso también podemos acumular mérito cuando el Buda gira la rueda del Dharma. Por ejemplo, cuando hay un evento de enseñanza, si alguien patrocina ese evento, el patrocinador también obtendrá mérito cuando el maestro enseña por haber patrocinado ese evento de enseñanza, o un evento de enseñanza. Y también la persona que lo ha solicitado obtiene mérito cuando el maestro está enseñando. 2.2.2.2.1.1.7. Pedir que no se pase al nirvana. 3.6. Ahora el séptimo, que es pedir que no se pase al nirvana. En realidad los Budas nunca se apartan de ayudar y beneficiar a los demás. Siempre benefician, pero para los ojos y la visión de la gente común a veces los Budas pueden entrar en el nirvana. Para los ojos de las personas comunes, a aquellos que están por entrar en el nirvana, les suplicamos con gran respeto y con las manos juntas, normalmente a la altura del corazón, que no entren en el Maha Parinirvana, y les pedimos que permanezcan para guiar, para iluminar con la luz del Dharma a los seguidores que están en la oscuridad del sufrimiento y de la ignorancia. Con tal propósito les rogamos fervientemente que giren la rueda del Dharma. Hoy en día hacemos muchos rituales de larga vida, o Tenshuk, para nuestro gurú. Y esto también es muy meritorio. Al hacer esta petición, al pedir que no entren en el Maha Parinirvana, después, con cualquier cosa que haga un Buda, con cualquier actividad que sea de un Buda, también obtendremos mérito porque les pedimos que no entraran en el Maha Parinirvana. De forma similar, cuando pedimos a nuestro maestro que permanezca, pedimos a nuestro gurú por su larga vida, después de eso cualquier actividad noble de nuestro gurú también nos hará ganar mérito. 2.2.2.2.1.8. Dedicar el mérito. Y ahora el octavo, que es dedicar el mérito. La dedicación aquí también tiene 2 apartados, dedicación general y dedicación específica. 2.2.2.2.1.8. Dedicación general, 3.7. Primero la dedicación general, que es la estrofa 3.7. Las 7 primeras ramas para purificar el continuo mental. Aquí hay 8 ramas, y las 7 primeras son, primero la ofrenda, segundo la postración, tercero el refugio, cuarto la confesión, quinto el regocijo, sexto pedir a los Budas que giren la rueda del Dharma, y séptimo, pedirles que no entren en el Maha Parinirvana. Al realizar estas primeras 7 ramas, todo el mérito que uno haya acumulado mediante ellas, lo dedicamos para pacificar todo el sufrimiento de todos los seres sensibles. Normalmente dedicamos todo nuestro mérito para alcanzar la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Y este es lo mismo, no son contradictorios entre sí. Debemos dedicar nuestro mérito, pero ¿por qué necesitamos dedicar? Al dedicar nuestro mérito, este se vuelve más fuerte, más poderoso, más meritorio y poderoso, y también se vuelve más difícil de destruir por nuestros pensamientos o acciones negativos.
Así que es muy importante que justo después de nuestras virtudes o de nuestra práctica, las sellemos con una dedicación adecuada. Nuestras virtudes deben ser selladas con la dedicación adecuada. Una dedicación inapropiada no es correcta. Y dedicación inapropiada significa dedicar todo nuestro mérito para nuestra buena salud y para recuperarnos de enfermedades. Si solo dedicamos el mérito para nuestros fines mundanos o para los fines de esta vida, entonces es una dedicación inapropiada. Y debemos hacer una dedicación adecuada, y ahí nuestro mérito se vuelve más fuerte. Nuestras virtudes se vuelven más fuertes y poderosas y más difíciles de destruir por pensamientos negativos. Dedicación significa que necesitamos algunas virtudes para poder dedicar. Si solo rezas sin virtud que dedicar, sin tener ninguna virtud que dedicar, no es una dedicación. Es solo una oración o una plegaria aspiracional. Pero si tienes alguna virtud que dedicar, entonces se convierte en dedicación. 2.2.2.2.2.1.1.8.2. Dedicación específica. Ahora, la dedicación específica, la cual también tiene 3 subapartados, 2.2.2.2.1.1.8.2a. Dedicar para el bien de los enfermos. El primero es dedicar nuestro mérito para el bien de los enfermos. Uno dedica que uno mismo se convierta en medicina, en médico y en enfermero para la persona enferma hasta que se recupere de su enfermedad. 2.2.2.2.1.1.8.2b. Dedicar para el bien de los hambrientos y sedientos. El segundo es dedicar nuestro mérito para el bien de los hambrientos y sedientos. Dedicamos nuestro mérito para que uno pueda ser capaz de apaciguar su sufrimiento por hambre y sed. Y dedicamos el mérito en la época de una era de hambruna, donde uno mismo se convierta en comida y bebida para poder disipar el sufrimiento de quienes padecen hambre y sed en ese momento. También dedicamos nuestro mérito para que en este tiempo, en la era de las armas, uno se convierta o sea capaz de hacer llover flores sobre los seres. Y no una lluvia de armas, sino una lluvia de flores para que las personas puedan liberarse de ellas. En general, las armas son objetos muy destructivos que realmente destruyen a los seres y su felicidad. Causan más y más sufrimiento. Normalmente decimos que los seres humanos tienen rasgos amables, que nuestra apariencia es amable. No tenemos garras ni colmillos, ni somos temibles. No tenemos un aspecto temible como los leones, tigres, cocodrilos, etc. Nuestra apariencia y aspecto es gentil. Pero en los seres humanos, si estamos dominados por pensamientos negativos fuertes, entonces nuestro pensamiento se vuelve muy agresivo, y eso no coincide con nuestra apariencia. Lo que necesitamos es hacer que nuestra apariencia coincida con nuestra mente interior, y para que coincida con la apariencia amable, necesitamos tener una mente pacífica. En ese momento, ambas, tanto la apariencia como la mente, coinciden muy bien. De lo contrario, una apariencia amable, con una mente agresiva, con pensamientos de mala voluntad, no coincide en absoluto. Y aunque algunos animales sean muy temibles, no tienen la capacidad de matar a muchos otros animales a la vez. Como los tigres o leones temibles, matan a un animal a la vez, no matan a cientos de animales a la vez. Sin embargo, los seres humanos tienen el poder de destruir o matar a muchas personas al mismo tiempo. Y no solo en el aspecto negativo, sino también en el aspecto positivo. Los seres humanos tienen un gran potencial para ayudar a muchas personas a la vez. Los seres humanos son muy poderosos, tanto en el lado positivo como en el negativo, por lo que debemos utilizar nuestro poder, nuestra fuerza, para el lado positivo y no para el lado negativo, ya que los seres humanos son más poderosos que cualquier otro ser, o más poderosos que los animales, como dije. Los animales, si ayudan a otros, no pueden ayudar a miles a la vez. Si quieren matar a otros, no pueden matar a miles de seres a la vez. Pero los seres humanos sí pueden. Los seres humanos tienen ese poder de ayudar de una manera muy grande, y también pueden dañar de una manera muy grande.
Por eso, es muy importante entrenar nuestra mente a través de estas enseñanzas. Entrenar y domar nuestra mente salvaje es muy importante. Así nuestra mente se vuelve pacífica, amable y considerada. 2.2.2.2.2.1.1.8 Dedicar para el bien de los pobres. 3.10 Ahora el tercero es dedicar para el bien de los pobres, para aquellos que son pobres, que sufren por la pobreza. Uno dedica para convertirse en un tesoro inagotable para ellos y uno mismo se convierte en todos los objetos necesarios que ellos necesitan utilizar. Y todos estos objetos permanecen frente a ellos de modo que queden libres de la pobreza. Así pues, purificar el continuo mental 2.2.2.2.2.1.1 incluye estos 8 puntos. 2.2.2.2.1.2 Entrenar la mente para el beneficio de los demás. La segunda parte principal de los preliminares es entrenar la mente para el beneficio de los demás. El segundo es entrenar la mente para el beneficio de los demás. Esto también tiene 2. Enseñanza general sobre renunciar a todo y segundo, explicación específica acerca de renunciar al cuerpo. 2.2.2.2.1.2.1 Enseñanza general sobre renunciar a todo. Primero, enseñanza general sobre renunciar a todo, que también tiene 2 partes. 2.2.2.2.1.2.1 ¿A qué renunciar? 3.11 La primera es ¿a qué renunciar?, que corresponde a la estrofa número 3.11. ¿A qué necesitamos renunciar o qué necesitamos dar a los demás? Aquí, renunciar significa dar. Necesitamos dar a los demás nuestro cuerpo, nuestras riquezas y también las virtudes de los 3 tiempos con el fin de lograr el propósito de los demás o de beneficiar a todos los seres. Uno debe dar todo esto sin ningún tipo de mezquindad. 2.2.2.2.2.1.2 La razón para hacerlo. 3.12 La segunda es la razón para hacerlo. Al dar todo esto, uno desea alcanzar el nirvana. Aquí creo que nirvana significa la liberación o el estado de iluminación. Uno tiene la intención de alcanzar el nirvana o los resultados temporales y definitivos para el bien propio y el de los demás. Tanto si uno da sus bienes a los demás como si no, en el momento de la muerte, sin elección, necesitamos dejar atrás todas nuestras pertenencias, toda nuestra riqueza, y tenemos que ir a un destino desconocido sin llevarnos ningún objeto. Por eso es mejor dar mientras uno está vivo a que sea dado por otros cuando uno ya ha muerto. Uno da todo esto a los demás con el fin de lograr el gran propósito propio y ajeno. Lo principal aquí creo que es que no debemos ser codiciosos, debemos practicar la satisfacción y no debemos ser tacaños ni sentir celos. Debemos ofrecer todas nuestras virtudes, nuestro cuerpo y nuestras riquezas a los demás. Sin codicia, sin tacañería, uno debe ofrecer los objetos apropiados a los demás. De hecho, no todo tipo de ofrenda es buena. Dar animales al carnicero no es bueno, porque entonces el carnicero matará al animal. Dar armas no es bueno, pues destruye a los demás. Uno debe ofrecer objetos apropiados a los demás, no objetos inapropiados. 2.2.2.2.1.2 Explicación específica acerca de renunciar al cuerpo. Ahora, explicación específica acerca de renunciar al cuerpo. Esto también tiene 2 partes. Entregárselo a quienes se relacionan conmigo y luego, segundo, aspirar a ser una causa de beneficio para todos. 2.2.2.2.1.2.1 Entregárselo a quienes se relacionan conmigo. Primero, entregárselo a quienes se relacionan conmigo. También tiene 2 partes. 2.2.2.2.2.1.2.2.1 Soltar de modo incondicional. 3.13 y 3.15. La primera es soltar de modo incondicional. Debemos dar nuestro cuerpo sin condiciones. Uno debe pensar que su cuerpo ha sido ofrecido a todos los seres sin ninguna condición. Esto es desde nuestro lado.
Ahora estamos hablando desde nuestro lado, no desde el lado de los demás. Uno debería pensar que sea lo que sea que hagan con nuestro cuerpo, que lo hagan, ya sea que nos dañen o maten, o que nos critiquen o golpeen nuestro cuerpo, sea lo que sea que hagan, que lo hagan, que actúen conforme a sus propios deseos, y también ya sea que jueguen con nuestro cuerpo o se rían de él, sea lo que sea que hagan, uno no protegerá su cuerpo, no se enfrentará a los demás haciendo nada de esto, pero ojalá esto no tenga consecuencias graves para ellos y no reciban resultados negativos por lo que hacen, por sus actos hacia nuestro querido cuerpo. En resumen, lo principal es que hagan lo que quieran, pero que eso no les perjudique ni les cause más sufrimiento a causa de sus actos sobre nuestro querido cuerpo. 2.2.2.2.1.2.2.1b. Dedicar para que sea una causa de beneficio. Dedicar para que sea una causa de beneficio. Esto también tiene dos partes: enseñanza general y explicación extensa. 2.2.2.2.2.1.2.2.1b a. Enseñanza general. 3.15. Primero, enseñanza general. Dice que al centrarse en el propio cuerpo, que los demás nunca cometan actos sin sentido ni actos erróneos, que al centrarse en uno, que siempre realicen actos significativos, actos con propósito, para que ellos también acumulen mérito, que también experimenten felicidad y alegría, y que también realicen actos virtuosos, y que eso sea bueno para ellos. Deseamos el bien para ellos, para los demás. No solo para uno mismo, sino que también deseamos el bien para los demás. Uno está diciendo o pensando que, al centrarse en el propio cuerpo, que nunca cometan actos negativos, que siempre realicen actos positivos centrándose en el propio cuerpo. 2.2.2.2.1.2.2.1bb. Explicación extensa. 2.2.2.2.1.2.2.1bb y dedicar los pensamientos para que sean significativos. 3.6. Explicación extensa. Primero está dedicar los pensamientos para que sean significativos. Esto significa que si alguien se enfada al centrarse en uno, o si alguien genera fe o pensamientos positivos al centrarse en uno, que tales pensamientos les lleven a cumplir sus aspiraciones, que cumplan todos sus deseos. Esto es dedicar. Esto es como dedicar nuestro mérito para que ellos tengan una mente, pensamientos e intenciones con propósito, que lo que piensen les lleve a cumplir sus deseos. 2.2.2.2.1.2.2.1b, b y dedicar los actos para que sean significativos. 3.17. El segundo. El siguiente es dedicar los actos para que sean significativos. Por tanto, el siguiente es dedicar nuestro mérito a la aplicación significativa o actos significativos de los demás. Aquellos que critican o que dañan nuestro cuerpo o que se burlan de nuestro cuerpo o que nos critican delante de otros, que todos ellos puedan tener la suerte de alcanzar la budeidad. Hagan lo que hagan con nosotros, desde nuestro lado, uno siempre dedica su mérito a ellos de forma positiva. 2.2.2.2.2.1.2.2.2. Aspirar a ser una causa de beneficio para todos. 3.18 al 3.22. El siguiente es aspirar a ser una causa de beneficio para todos, que corresponde a las estrofas 3.18 a 3.22. Cuando uno dedica el mérito para convertirse en protector de quienes están desamparados, uno mismo se convierte en guía para quienes viajan, uno se convierte en barca y puente para quienes desean cruzar un río, uno se convierte en isla para quienes desean una isla, y uno se convierte en lámpara para quienes desean una lámpara, etc. Lo que deseen, que yo me convierta en ese objeto, que yo sea lo que deseen obtener o lo que deseen tener. Lo siguiente es ahora la parte principal. Esta es la parte preliminar para recibir la bodhicitta. Los preliminares tienen dos partes principales. Una es purificar la mente, purificar el continuo mental, a través de los 8 aspectos, y la segunda es entrenar la mente para el beneficio de los demás. Y con estas, la parte preliminar queda completada. 2.2.2.2.2. Parte principal. 3.23 y 3.24. Ahora, la parte principal, o la parte esencial. En el texto del comentario se dice que para recibir el voto de bodhicitta, uno puede recibirlo de un maestro o del altar del Buda, o de la estatua del Buda pensando que este es el Buda real, la unión de todos los Budas de los 3 tiempos y las 10 direcciones.
Así que primero, uno debe suplicar para que, primero, uno debe pensar, prestadme atención, solicitándoles que presten atención hacia uno, pidiendo a todos los Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones que presten atención a uno mismo. Luego, de hecho, la estrofa número 3.23 es para recibir el voto de la bodhicitta que aspira, y la estrofa número 3.24 es para recibir el voto de la bodhicitta que emprende. Si uno recibe primero la bodhicitta que aspira y luego más tarde la bodhicitta que emprende, según eso, primero debe recitar la estrofa 3.23 3 veces y luego la estrofa 3.24 3 veces. Pero normalmente se recibe tanto la bodhicitta que aspira como la que emprende al mismo tiempo, y se recitan juntas las estrofas 3.23 y 3.24 3 veces. El significado de la estrofa 3.23 es que así como los Budas del pasado desarrollaron la bodhicitta por el bien de los demás y siguieron los preceptos del Bodhisattva paso a paso, así también uno desea desarrollar la bodhicitta por el bien de todos los seres sensibles, y también desea seguir los preceptos como los anteriores, paso a paso. Si uno las recibe de un maestro, debe recitar estas dos estrofas, 3.23 y 3.24, del capítulo 3, 3 veces juntas. 2.2.2.2.2.3. Ritual de conclusión. Ahora, la parte del ritual de conclusión también tiene dos partes. 2.2.2.2.2.3.1. Estrofa de transición. 3.25. La primera es la estrofa de conexión, la número 3.25. Con mente reflexiva, con gran devoción, uno debe mantener. Uno ha generado la bodhicitta, y tras generar la bodhicitta, debe preservar, sostener la bodhicitta. No debemos mancillar la bodhicitta ni tampoco perderla. Debe preservarse sin que sufra deterioro. Y no solo preservarla, sino también esforzarse por hacerla crecer. Con ese fin, debe elevar su ánimo con alabanzas como las que siguen. Como las que siguen, quiere decir como se menciona en las siguientes estrofas. 2.2.2.2.2.3.2. Conclusión en sí. La conclusión propiamente dicha tiene dos partes. La primera es generar alegría pura, o generar alegría en uno mismo, y la segunda es generar alegría en los demás, o para los demás. 2.2.2.2.3.2.1. Generar alegría en uno mismo. La primera es generar alegría en uno mismo, que también tiene dos partes, producir alegría por haber logrado el propósito personal y producir alegría por haber logrado el propósito de los demás. 2.2.2.2.3.2.1.1. Producir alegría por haber logrado el propósito personal. La primera abarca las estrofas 3.26 a 3.28. Uno debe pensar, hoy mi vida ha dado fruto, mi vida se ha vuelto fructífera, con sentido, con propósito, porque no solo he obtenido una vida humana, sino una vida humana preciosa. Y no solo eso, he nacido dentro del linaje del Buda, o ahora pertenezco a la familia del Buda. Y por ello me he convertido en hijo y heredero del Buda. Por eso, en todos los aspectos, uno debe emprender las actividades con el cuerpo, el habla y la mente, de acuerdo con la familia del Buda, conforme al linaje o a la familia del Buda. Y no debe manchar este linaje del Buda con faltas, no debe comprometer esta noble e impecable familia o linaje del Buda. Uno debe hacer tal promesa, debe sentirse muy afortunado y meritorio. Por ejemplo, si una persona ciega en medio de un montón de basura, si la persona ciega encuentra una gema preciosa, eso es algo prodigioso. De forma similar, que uno mismo genere esta preciosa bodhicitta en el propio continua mental es como este ejemplo. Es algo maravilloso. Por lo tanto, debe sentir gran alegría por tener esta gran oportunidad de generar esta preciosa y profunda bodhicitta en el propio continua mental. 2.2.2.2.3.2.1.2. Producir alegría por haber logrado el propósito de los demás. La siguiente, producir alegría por haber logrado el propósito de los demás, que abarca las estrofas 3.29 a 3.33.
Esta bodhicitta es como el néctar de la inmortalidad que destruye a Mara, el señor de la muerte. También esta bodhicitta es como el tesoro inagotable que elimina la pobreza de los seres, como la medicina excelente que puede pacificar por completo todas las enfermedades físicas y mentales de los seres, tal como se dice en el texto raíz que cura perfectamente todas las dolencias. Es el árbol que cobija a los viajeros agotados. Eso significa que aquellos que están en el samsara están cansados o fatigados por el sufrimiento del samsara. Esta bodhicitta es como la sombra del árbol que da alivio, que les proporciona alivio. Por ejemplo, cuando uno ha estado mucho tiempo bajo el sol, caminando durante largo rato al sol, si de repente tiene la oportunidad de cobijarse bajo la sombra de un árbol, entonces siente alivio, y no se quema por el sol, sino que recibe un alivio refrescante. Así es la bodhicitta, como una sombra que alivia a estos seres cansados, agotados, como un puente que libera a los seres de los reinos inferiores, como el surgir de la luna que apacigua la oscuridad o el sufrimiento y la oscuridad de las aflicciones mentales. Esta bodhicitta es como el gran sol que elimina completamente la oscuridad de la ignorancia de los seres. Y esta bodhicitta es como mantequilla. Al batir la leche se obtiene mantequilla. La mantequilla es la esencia de la leche. Del mismo modo, la bodhicitta es la esencia del Dharma. Agrada a todos los seres proporcionándoles felicidad, es decir, los seres que deambulan sin cesar en el samsara y que anhelan la felicidad. Para esos seres como nosotros, esta bodhicitta nos coloca en un estado de dicha y nos hace felices a todos. Por medio de esta bodhicitta satisfacemos nuestros deseos temporales y últimos. 2.2.2.2.2.3.2 Generar alegría en los demás. Ahora, el siguiente punto es generar alegría en los demás. Esta es la última estrofa del tercer capítulo. Dice: hoy, ante la presencia de todos los protectores, invito a todos los seres a la budeidad, y hasta que alcancen ese estado, al banquete de la dicha. Que se alegren los dioses, los asuras y todos los demás. Esto significa que ante todos los budas y bodhisattvas de las 10 direcciones y los 3 tiempos, todos los budas y bodhisattvas son los testigos. Ante todos ellos, estos objetos de refugio, uno ha invitado a todos los seres como invitados. O significa que uno ha prometido guiar a todos los seres desde el sufrimiento y la insatisfacción hasta la felicidad temporal y última. Temporal se refiere a la liberación del samsara y última se refiere a la budeidad perfecta. Ahora, todos los seres son como invitados. Normalmente, cuando uno invita a alguien a su casa, el anfitrión le trata muy bien. De la misma manera, ahora uno ha invitado a todos los seres y es nuestro deber tratarlos bien. Tratar bien significa que uno no debe enfadarse ni hacerles daño. Generalmente no hacemos daño a los invitados, ¿verdad? Tratarlos bien significa que debemos respetarlos, practicar el amor bondadoso y la compasión hacia todos los seres, sin discriminación ni excepción. Nuestro deber es tratarlos de manera adecuada a través de pensamientos positivos, mediante la práctica del amor bondadoso, la compasión y la bodhicitta, y otras prácticas del Dharma. Esta es una gran promesa. Uno ha prometido que los tratará bien, y si después de hacer una promesa tan grande, si después de haber hecho esa gran promesa dañamos a otros, si los agredimos físicamente, los criticamos con palabras o albergamos pensamientos dañinos o malintencionados hacia ellos, entonces eso no está bien. Estamos rompiendo nuestra gran promesa. Por lo general en la vida mundana, a la persona que rompe una promesa no se le considera una buena persona. A alguien que rompe una promesa se le considera una mala persona, una persona poco confiable. De la misma manera, aquí también, para ser alguien confiable, para ser una buena persona debemos cumplir nuestra promesa. Y para cumplirla debemos practicar el amor bondadoso, la compasión, la bodhicitta y otros pensamientos positivos. Y también debemos realizar otras prácticas del Dharma por el bien de todos los seres sensibles, sin excepción alguna. Con esto concluimos el capítulo 3. Con esto concluimos la sesión de esta mañana. Y al final deberíamos recitar la oración de dedicación.